En Nueva York, hay conversaciones que empiezan como un simple juego entre amigas y terminan sembrando ideas que no te puedes sacar de la cabeza. Lo que para una es pura diversión, para otras se vuelve un dilema moral y para algunas la excusa perfecta para probar los límites. Esta vez, entre sueños que parecen advertencias, fantasías que se cuelan en cenas elegantes y exes que reaparecen con más información de la que quisieras, nuestras 4 protagonistas se ven obligadas a preguntarse: ¿qué tanto conocemos realmente a la gente con la que compartimos en la intimidad? ¿Y qué pasa cuando la tercera persona no es un fantasma, sino alguien de carne y hueso? Hoy hablaremos del episodio número 8 de la primera temporada de Sex and the City, 3 son multitud. Carrie inicia el episodio narrando: érase una vez en una tierra mágica llamada Manhattan, una joven que se enamoró, Charlotte y Jack. Se conocieron en un evento benéfico de gala. Desde entonces, ella lo había seguido en cada paso. Entre cenas elegantes y citas perfectas, Jack parecía hecho a su medida. Arquitecto, filántropo, atractivo y con una química que Charlotte no recordaba haber sentido antes. Una noche, él hizo la inevitable pregunta: ¿cuáles son tus fantasías? Ella con una sonrisa habló de sueños de vida, tener su propia galería, una casita junto al mar, pero Jack no hablaba de ese tipo de fantasías, sino de las más íntimas. En concreto, confesó que una de las suyas incluía a Charlotte, él y otra mujer. Charlotte se quedó en silencio, tratando de asimilarlo, y ahí es donde empieza el verdadero punto de quiebre, cuando alguien que parecía perfecto pone sobre la mesa un deseo que choca con lo que tú entiendes como relación, porque no importa qué tan ideal se vea la persona, siempre llega el momento en el que descubres si tus límites y los suyos están en la misma página o en libros completamente distintos. Luego, en un almuerzo entre risas, sándwiches y papas fritas, Charlotte decide contarle a sus amigas la propuesta de Jack. ¿Quiere que tengamos una experiencia de 3? Miranda, sin sorpresa, responde que todos los hombres fantasean con eso. Samantha, con un toque irreverente, lo confirma y hasta dice que es la moda del momento. La conversación se convierte en un ping-pong de anécdotas y consejos, que si hacerlo con alguien desconocido es más seguro, que si es mejor ser la estrella invitada que la pareja anfitriona o que nunca debe ser con una amiga, aunque Charlotte, buscando confianza, confiesa que preferiría hacerlo con alguien que conoce, como Carrie. Carrie, halagada, sugiere mejor a Samantha, quien se lo toma como un cumplido, pero también menciona que hay algo atractivo en la inexperiencia de Charlotte. Entre bromas se forma una especie de casting imaginario y sin querer, Miranda queda fuera de la lista. Lo que parece una charla graciosa, en realidad deja entrever algo más profundo, como incluso entre amigas, las preferencias, percepciones y roles dentro del grupo pueden generar pequeñas punzadas en el ego, porque sí, puedes reírte en la mesa, pero que tus amigas no te elijan para algo, aunque sea en broma, puede doler más de lo que admites. De vuelta en su apartamento, Carrie escribe en su laptop mientras su voz en off nos abre la puerta a su reflexión. ¿Tenía razón Samantha? ¿Acaso estas experiencias eran la nueva frontera en la intimidad? Al empezar a prestar atención, Carrie nota que están en todas partes, como si de pronto la ciudad estuviera plagada de tríos en potencia. Y con esa ironía tan suya, compara todo con el hecho de que al final nuestras vidas parecen estar construidas en base a combinaciones de 3, bajo en grasa, sin grasa, regular, negocios, economía, placer. Moe, Larry y Curly, tal vez, piensa, nunca estuvimos diseñadas para quedarnos con una sola opción. Tal vez este tipo de experiencias no eran una excepción, sino un ensayo de lo que podría ser la relación del futuro. La escena, más que un simple monólogo, funciona como una ventana a cómo Carrie analiza las tendencias y las convierte en hipótesis sobre el amor moderno, porque lo interesante no es solo lo que la ciudad vive, sino cómo ella lo traduce en preguntas que incomodan y provocan debate. Mientras tanto, vemos a Samantha muy ocupada en la intimidad de su habitación con un hombre casado. Entre suspiros, él le dijo: «Me encanta que no seas mi esposa», y ella, con esa seguridad que siempre la acompaña, respondió: «Eso también me encanta a mí». Ken, de 37 años, era importador de vinos y estaba atrapado en un matrimonio sin chispa con una mujer que diseñaba muebles de oficina.
Para él esta aventura era lo más emocionante que había pasado desde hace mucho tiempo. Y ahí estaba Samantha, disfrutando de cada momento sin preocuparse por etiquetas, demostrando una vez más que para ella la exclusividad nunca ha sido un requisito y que si la experiencia viene acompañada de un buen vino, mucho mejor. 5 horas después, la noche de Charlotte apenas comenzaba. Ella y Jack salían de otra cita perfecta, de esas en las que todo parece alinearse. Buena música, risas y un poco de baile improvisado. En medio de la conversación, Jack hizo un comentario que la tomó por sorpresa. Le dijo, ¿qué opinas de ella?, señalando a una mujer cercana. Charlotte, entre divertida y desconcertada, le pidió que dejara el juego. Pero el momento se volvió más curioso cuando otra mujer se acercó a pedirle fuego para su cigarro. Charlotte, con una sonrisa educada, respondió que no fumaba. Ella dijo, qué lástima, aunque la chispa ya estaba encendida. Jack insistió en que ella no se daba cuenta de lo atractiva que era y que esa energía que transmitía podía encender a cualquiera. Entre el vodka y las palabras de Jack, Charlotte empezó a imaginar escenarios que jamás se había planteado. Esa noche, su mente le jugó una película en la que esa posibilidad se hacía realidad. No era su estilo, pero la fantasía la había dejado con una sonrisa que no recordaba haber tenido desde sus días de animadora. Porque a veces no es lo que pasa, sino lo que imaginamos lo que realmente nos agita la mente. Cambio de escena y vemos a Miranda sentada frente a su terapeuta, todavía con la espinita de la charla anterior, y aunque parezca una tontería, que sus amigas no la eligieran en esa dinámica la dejó más tocada de lo que quisiera admitir. ¿Qué crees que significa tu sueño?, le preguntó el terapeuta. Estoy en un arenero con Carrie, Samantha y Charlotte, y no quieren jugar conmigo. Por favor, es obvio. Sé que es infantil, pero me molesta. Soy atractiva, inteligente, ¿verdad? Mucha gente debería quererme para algo así. ¿Entonces dices que te atraen tus amigas?, le preguntó el terapeuta. No, pero si tus amigas no te eligen, entonces ¿quién lo hará? Y ahí está la cuestión. No era que quisiera hacerlo con ellas, sino que esa pequeña broma había logrado meterse donde más duele, en ese lugar incómodo donde se mezcla el orgullo, la inseguridad y la necesidad de sentirse validada. Corte A, mientras paseaban por Nueva York, Charlotte le confesó a Carrie que había soñado con compartir a Jack y que para su sorpresa lo disfrutó bastante. Carrie intentó ponerlo en perspectiva y le dijo que los sueños son como probarse un vestido y dejarle la etiqueta sin compromiso real. Pero Charlotte parecía tentada a hacerlo realidad, convencida de que podría acercarla más a Jack. Carrie, con cautela, le recordó que si lo hacía, fuera por ella y no solo para complacerlo a él. Y ahí, entre reflexiones profundas y comentarios sobre si su pelo brillaba demasiado, quedaba claro que el verdadero tema no era la fantasía, sino hasta dónde estamos dispuestas a ir para mantener viva una relación. Pero Carrie seguía cuestionándose el tema, y si la pregunta seguía en el aire, si Charlotte estaba considerando vivir esa fantasía, ¿quién no lo haría? En los clasificados del diario, los anuncios buscando aventuras de 3 personas parecían más comunes de lo que nos pudiéramos imaginar. Había de todo, dice Carrie. Ejecutivos de traje buscando a 2 amigas divertidas para un fin de semana en la playa. Maestras dulces y atrevidas con ganas de romper la rutina y como ese, un sinfín de anuncios. Y por supuesto, perfiles que combinaban gustos refinados como el teatro o los museos con otros bastante más intensos. Era como si toda la ciudad estuviera jugando a mezclar pasiones y curiosidades y el límite lo ponía la imaginación. Carrie, con ese tono de resignación que mezcla sorpresa y un toque de orgullo, confiesa que parece ser la única persona en Nueva York que todavía cree en la exclusividad. Con Vic, las noches de pijama ya eran casi rutina, una rutina que le encantaba. Entre risas y miradas cómplices, él bromea con una corbata y ella piensa que a veces ponerla alrededor del cuello de un hombre puede ser incluso más sugerente que quitársela. Todo iba en ese tono ligero hasta que la conversación dio un giro. Carrie le cuenta a Vic que debe entrevistar a alguien para su columna sobre fantasías de 3 personas y pregunta, medio en broma y medio en serio, si él ha participado alguna vez. La respuesta de Vic es directa, sí, ¿quién no? ¿Con quién?, preguntó Carrie. Con mi ex esposa. En ese momento, la columna dejó de importar. Lo único que resonaba en su cabeza era esa palabra, ex esposa. ¿Y por qué no se lo había mencionado antes? Y esas son las pequeñas bombas que, aunque se lancen con calma, siempre dejan eco.
Y como vemos, una palabra puede dar un vuelco a toda la historia. Ex esposa, Carrie todavía lo estaba procesando cuando al día siguiente se probaba labiales en una tienda con sus amigas. Entre tonos rojos y naranjas, les cuenta que Vic y su ex tenían una vida íntima intensa, incluso con terceras personas, y que comparado con eso, lo suyo ahora era algo mucho más dulce. Y claro, lo salvaje siempre deja una sombra difícil de ignorar. Miranda le recuerda que ya no están juntos. Carrie contraataca. Sí, porque dejaron de tenerlo salvaje. Samantha, con su habitual desparpajo, suelta que su romance con Ken funciona porque no hay complicaciones. Su ex esposa nunca aceptaría ese tipo de aventuras. Para ella todo es práctico, sin problemas, sin dramas. Miranda le advierte a Samantha que los hombres casados nunca dejan a su esposa por la amante, y Samantha asiente, feliz de no cargar con ese paquete. Y es que a veces, entre una ex, una historia intensa y un nuevo tono de labial, la verdadera pregunta no es sobre el pasado, sino sobre qué tanto te afecta. Así que Miranda y Samantha le aconsejaron que lo único que podía hacer era conocerla. Así que días después, vemos a una Carrie decidida, esperando su cita con Bárbara, la ex de Vic. Carrie recordó algo que Charlotte había dicho: nunca conocemos del todo a la persona con la que estamos, y la verdad, ¿qué sabía ella realmente de Vic, aparte de que había estado casado con una editora llamada Bárbara? Su plan era claro: presentarle una idea que se sacaría del trasero, que seguramente rechazaría, pero que le daría al menos 5 minutos frente a frente. Lo que no esperaba era que desde el primer segundo, Bárbara la recibiera como si fuera su fan número 1, admirando su trabajo y hasta bromeando con su propio currículum brillante. Pero claro, ahí estaba el momento incómodo: improvisar una idea, y lo que salió de la boca de Carrie fue una historia de la pequeña Katy y sus cigarrillos mágicos, un cuento para adultos con un toque provocador. Para su sorpresa, Bárbara no solo no se escandalizó, le encantó. Y fue ahí cuando la verdadera incomodidad apareció. Esta mujer era inteligente, encantadora, atractiva y encima la aprobaba. Carrie lo resumió con una sola frase interna: tendría que odiarla, pero es imposible. Y en otra parte de la ciudad, Samantha estaba a punto de vivir un momento que ni con sus guiones más atrevidos. Caminando por la calle se topó de frente con Ken y con su esposa. «Oh, lo siento, Ken», le dijo ella al chocar de frente, con esa sonrisa que podía desarmar a cualquiera. «¿Ustedes se conocen?», preguntó Ruth, la esposa, con una ceja levantada. «Claro», respondió Samantha con naturalidad. «No realmente, Ruth, ella es Sam. Samantha me compró un vino», improvisó Ken nervioso. «Encantada», dijo Samantha, midiendo cada palabra. Un par de cortesías más y cada uno siguió su camino. Pero esa misma tarde, Samantha batió un récord personal: lograr que un hombre cruzara la delgada línea entre la tentación y la acción en menos de 2 minutos. Mientras tanto, Miranda seguía atrapada en esa espiral mental que había comenzado la noche en que sus amigas no la eligieron para la fantasía de 3. Cuanto más lo pensaba, más extrañas se volvían sus pesadillas. En su última sesión, le relató a su terapeuta un sueño surrealista. Las 4 subían a un taxi, pero no la dejaban sentarse atrás con ellas. La mandaban al asiento delantero. «Lo que escucho», dijo el terapeuta, «es que todavía estás muy afectada por lo que consideras un rechazo de parte de tus amigas. Déjeme preguntarle algo. ¿Usted tendría una experiencia así conmigo?», soltó Miranda, medio en broma, medio en serio. «Creo que debemos hablar de por qué me haces esa pregunta», le respondió él con cautela. «¿Lo tomo como un no?», preguntó ella nuevamente, con esa mezcla de ironía y vulnerabilidad que solo Miranda podía manejar. Luego vemos a Carrie con Vic disfrutando del momento, o al menos intentándolo, porque en la cabeza de Carrie, la ex esposa de él se había colado en la habitación para darle instrucciones, como si fuera una entrenadora personal de la intimidad. Se apartó de golpe y Vic, desconcertado, le preguntó: «¿Qué te pasó? ¿En qué piensas?». Carrie quiso confesar la verdad: en los pechos de tu ex, en sus labios, en sus largas piernas, pero lo único que se atrevió a decir fue que estaba preocupada por su columna. Vic, tan suspicaz como siempre y con esa calma que lo caracteriza, explicó que no le había contado lo del matrimonio porque fue hace mucho, que terminó por falta de cariño y un divorcio. Le pidió que no hablara del pasado, pero lo que él no entendía es que el pasado ya estaba ahí, invisible, compartiendo sábanas con ellos. O al menos así era en la cabeza de Carrie.
Al día siguiente, Carrie se vio con Bárbara para un desayuno casual. Aunque de casual no tenía nada, se arregló como si fuera una alfombra roja y funcionó porque lo primero que Bárbara le dijo fue que se veía espectacular. Entre sorbos y risas, Bárbara soltó que a los jefes no les había convencido la historia de la pequeña Katy y sus cigarrillos mágicos, pero antes de que el momento se pusiera incómodo, le pidió algo inesperado: ser amigas. 4 horas y varias copas después, la conversación ya iba por terrenos más personales. Carrie le preguntó si alguna vez se había casado y Bárbara con humor ácido respondió que sí, pero que su ex terminó engañándola con su mejor amiga. Un golpe bajo que hizo que Carrie se desinflara un poco. Cuando la pregunta se invirtió y Bárbara quiso saber si Carrie salía con alguien, ella solo se limitó a decir nada especial, porque a veces la verdad es más difícil de esconder que de explicar. Luego vemos a Samantha, que estaba tranquila en su casa cuando sonó el teléfono. Era Ken y no traía buenas noticias. Le confesó que su matrimonio había terminado y que le había dicho a su esposa que quería estar con ella. Para Samantha, aquello era justo lo que no quería oír. Antes de poder procesarlo, entró otra llamada y era Ruth, la esposa de Ken. Samantha, con su temple de experta, puso a ambos en espera, pasándose de una línea a otra como una profesional del caos. A Ken le recordó que amaba a su esposa y a Ruth le aseguró que tenía toda la razón, que lo suyo con Ken no significaba nada, que solo había sido un momento pasajero. Pero entonces Ruth soltó la bomba. Si eso ayudaba a su matrimonio, estaba dispuesta a unirse a ellos. Samantha ni se inmutó, cortó la conversación y colgó a ambos, porque si algo tenía claro era que ella siempre sería la estrella invitada y nunca parte del elenco fijo. Cambio de escena y vemos en el baile de máscaras por la falta de atención a Charlotte, quien descubrió lo liberador que podía ser un simple antifaz. Con Jack a su lado, se dejó llevar por la fantasía y empezó a fijarse en las mujeres que había alrededor, hasta que una mujer con antifaz de plumas de pavo real le robó la mirada. Contra todo pronóstico, Charlotte coqueteó con ella y Jack, fascinado, no podía estar más feliz. Entre risas y nervios, Charlotte decidió que necesitaba aire, pero en realidad lo que quería era prolongar esa sensación extraña y emocionante. Jack la alcanzó y entre susurros confesó que tenía otra fantasía: hacerlo escaleras arriba de una fiesta. Todo parecía ir viento en popa hasta que la mujer del antifaz de pavo real volvió a aparecer y preguntó si se podía unir. Era el momento, ahora o nunca. Jack aceptó encantado y se dejó llevar, pero para sorpresa y ligera humillación de Charlotte, la química entre él y la recién llegada eclipsó la suya, así que con la elegancia de una dama de Park Avenue recogió su dignidad y se fue antes de convertirse en una extra de su propia fantasía. En otro punto de la ciudad vemos a Miranda entrar a un bar, donde se reunió con una pareja que al verla respiró aliviada, pues les parecía que comparada con las candidatas anteriores, ella era un regalo del cielo. Aquello, por supuesto, fue como un bálsamo para su ego. La mujer le confesó que todo era una fantasía de su esposo y que quería dársela como regalo de cumpleaños. Miranda, con su humor ácido, no pudo evitar soltar: ¿qué pasó con regalar una pluma? La risa fue instantánea y el ambiente se relajó. Solo para confirmar, preguntó Miranda si realmente querían hacerlo con ella. La respuesta fue un sí rotundo, tan rápido que casi sonó aplauso. Miranda sonrió, dijo que solo haría una llamada, pero nunca volvió. Se marchó del bar con paso decidido, como si acabara de cerrar un gran trato. Esa noche se fue a la cama con una sonrisa, no porque hubiera sucedido algo, sino porque al fin sentía que había recuperado ese pedacito de confianza. Su terapeuta le sugirió que hiciera ese ejercicio más seguido. Carrie llevaba ya 8 días sin ver a Vic. Iban caminando por la calle con cara de pocos amigos y él soltó: ¿qué está pasando? Ella sin rodeos le recordó la bomba que le dejó caer, una ex esposa y encima una historia subida de tono incluida. Sí, fue ella quien preguntó, pero él lo dijo como si fuera un dato más y jamás dio detalles. Carrie quería saber por qué habían terminado y Vic sin drama confesó: la engañé. Ella replicó que ya lo sabía, que se lo había contado la propia ex. Claro, dijo él, ella me contó que tú lo sabías, en el desayuno. Eso encendió a Carrie. No era lo mismo una historia del pasado que descubrir que todavía hablaban. Entonces él le explicó que la vez que realizaron esa fantasía de 3 no fue más que una manera de buscar algo que ninguno de los dos encontraba en su relación, y de pronto Carrie sintió que podía respirar mejor.
Vic se acercó, le dijo, ven aquí, amor, y quedaron solo ellos dos. Entre besos, ella borró de su mente a la ex esposa fantasma y concluyó que al final, lo más atractivo de las aventuras extra es la intimidad que te recuerdan que quieres guardar para ti. Ese día, Carrie entendió que la verdadera intriga de las experiencias a tres no siempre está en lo físico, sino en cómo sacuden nuestras inseguridades, deseos y límites, y que a veces lo más íntimo que puedes compartir con alguien es la certeza de que al final solo quieren estar contigo. Al final, los tríos, las fantasías y los secretos no eran el verdadero problema. Lo complicado siempre fue lidiar con lo que nos provocan: inseguridad, celos, curiosidad y a veces una sensación incómoda de no ser suficiente. Pero también hay algo liberador en descubrir que no todas las puertas hay que abrirlas para saber qué hay dentro. Porque en una ciudad donde todos parecen buscar algo más, quizá lo más valiente sea quedarte con quien te mira y piensa, no necesito nada ni a nadie más. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video te hizo reír, pensar, emocionarte o simplemente pasar un buen rato, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigas. Aquí en Chick Flick siempre hay espacio para recordar nuestras pelis y series favoritas, descubrir personajes con los que conectamos y hacer introspección, pero con estilo. Déjame un comentario contándome qué te pareció, porque me encanta leerte y armar conversación contigo. Y si te gustó lo que viste, quédate cerquita porque lo que viene está muy chick flick. Nos vemos en el próximo video.